Reciban todos un cordial saludo en este punto y dando continuidad a las ramas de la geografía física y a la utilidad en las diferentes disciplinas, vamos a hablar acerca de la climatología, teniendo en cuenta que es una rama y uno de los objetos de estudio de la geografía física. En este caso, cuando nosotros hablamos de climatología, es importante que hablemos también de la atmósfera, teniendo en cuenta que la atmósfera terrestre es la que se relaciona directamente con el clima que tenemos acá en la superficie de la Tierra. En este caso, la atmósfera es una cobertura gaseosa que rodea los cuerpos celestes. Cuando hablamos de cuerpos celestes, estamos hablando también de todos los planetas. Es decir, que no solamente la Tierra tiene una atmósfera, también los diferentes cuerpos celestes la poseen y pues sirve de protección para cada uno de ellos. En el caso de la atmósfera de la Tierra, esta se divide en diferentes capas según su temperatura y composición. Está compuesta de gases, de partículas en suspensión y de vapor de agua. Cuando hablamos de la distribución de gases en la atmósfera, es importante que tengamos en cuenta que el aire es una mezcla de sustancias y no una sustancia pura. Es decir, hay una cantidad de gases que varían en distribución y composición de un lugar a otro. En este caso, como podemos ver en esta gráfica, pues uno de los componentes principales de la atmósfera terrestre es el nitrógeno y el oxígeno. En este punto, el nitrógeno representa un total de 78%, el oxígeno representa un total de 21%. Como pueden ver en la misma gráfica, los otros gases representan únicamente un 1%, pero quiero que tengamos en cuenta que este 1% puede causar unos daños bastante graves a la superficie de la Tierra y ya les voy a mencionar por qué. Como podemos ver en esta tabla, la distribución de los gases en la atmósfera es variable y pues se modifica a través de los diferentes lugares del planeta. En este caso, como les había mencionado, el nitrógeno representa aproximadamente un 78.08%, el oxígeno 20.95%, el argón 0.93%, el neón, el helio y el criptón un 0.0001%. Es importante que tengamos en cuenta que estos gases que mencioné son constantes y no varían ni en tiempo ni en lugar. A diferencia de unos gases que sí son variables, que son los que le vamos a mencionar a continuación, es el dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano, el dióxido de sulfuro, el ozono y los óxidos de nitrógeno. Como ustedes pueden ver, acá la cantidad puede variar en tiempo y en lugar, pero son unas proporciones demasiado pequeñas. Sin embargo, los efectos que pueden tener sobre la superficie de la Tierra, la acumulación de estos gases pues puede ser irreversible. Como ustedes pueden ver acá, estamos hablando de gases de efecto invernadero, que pues son el dióxido de carbono, vapor de agua, entre otros. En este punto vamos a hablar de las capas de la atmósfera. Debemos tener en cuenta que varían desde la superficie de la Tierra hasta los 500 kilómetros de altitud aproximadamente. La primera capa que nos encontramos y la que está más cercana a la superficie de la Tierra es la troposfera. Tiene un espesor de 12 kilómetros de altura, aproximadamente unos 19 kilómetros en el ecuador y unos 9 kilómetros en los polos. Como podemos ver, pues es más densa hacia la zona ecuatorial y un poco más fina hacia los polos. En esta capa de la atmósfera la temperatura varía aproximadamente 6.5 grados Celsius por cada uno de los kilómetros que se asciende. Tiene un 80% de masa atmosférica, es una capa turbulenta, es decir, en esta zona se presentan bastantes movimientos de masa de aires. Acá es donde encontramos presencia de nubes y algo que es bastante importante y el por qué estamos hablando en este momento de las capas de la atmósfera es porque aquí se generan todos los fenómenos meteorológicos. Estos fenómenos meteorológicos pues sirven como modelado al momento de hablar de la geografía física. Cuando nos acercamos a la tropopausa, que digamos cuando hablamos de las capas como la tropopausa, son esas capas de transición entre una capa y otra. Cuando nos acercamos a la tropopausa, tenemos una temperatura de aproximadamente menos 55 grados Celsius. La siguiente capa que encontramos es la estratosfera, se ubica aproximadamente hasta los 45 kilómetros de altura. Su temperatura aumenta apenas va variando la altura, aproximadamente hasta los 0 grados en su límite superior. En este caso estamos hablando de una capa atmosférica con poca masa que se ubica por debajo del 99%.
Es importante que tengamos en cuenta que la estratosfera es una zona bastante tranquila. Acá es donde podemos encontrar el ozono estratosférico y es importante porque acá es donde se filtran todos los rayos solares, es decir, acá algunos ingresan a la superficie de la Tierra y otros son dirigidos al exterior, pues como una barrera de protección. Entonces acá radica la importancia de la estratosfera. La siguiente capa es la mesósfera, que se ubica entre los 45 y los 80 kilómetros de altura. La temperatura en esta capa empieza a disminuir hasta llegar a los menos 90 grados Celsius en la mesopausa. La siguiente es la termósfera, que va desde los 80 kilómetros hasta los límites desconocidos, es decir, pues no se ha identificado cuál es el límite superior, pero pues varía a partir de los 80 kilómetros. Otra de las capas que tenemos en la atmósfera es la ozonosfera, que es la zona donde encontramos una mayor concentración de ozono. Tenemos también la ionosfera, que es una extensión de la termósfera, de otra de las capas que ya habíamos mencionado. Esta se ubica entre los 90 y los 1100 kilómetros de altura. Es una capa que está conformada por átomos y algo que es importante en la ionosfera es donde se forman las auroras boreales que pues vemos y es uno de los fenómenos meteorológicos pues más llamativos. En este punto también podemos captar todas las ondas de transmisión de radio y de televisión. Ahora bien, vamos a hablar de cuáles son las funciones de la atmósfera y por qué es importante al momento de hablar de la geografía física. En este caso, pues la atmósfera actúa como un filtro de la radiación solar, mantiene también la temperatura en los valores adecuados pues para que se pueda desarrollar la vida sobre la superficie de la Tierra, es decir, es uno de los principales reguladores térmicos. Si no tuviéramos la atmósfera, seguramente la vida no existiría en el planeta. Otra de las funciones que tiene la atmósfera es la interacción con diferentes sistemas terrestres, es decir, acá en la atmósfera, gracias a la interacción se generan procesos como las precipitaciones, como las corrientes. También podemos tener en cuenta que gracias a la atmósfera es posible que podamos transportar diferentes contaminantes a lo largo de la superficie de la Tierra. Entonces la atmósfera está en una constante interacción con los demás sistemas de la superficie de la Tierra. Ahora bien, ¿qué es la meteorología? La meteorología es la ciencia encargada del estudio de la atmósfera, sus propiedades y los fenómenos que en ella tienen lugar, es decir, los que conocemos como meteoros. Cuando nosotros hablamos de meteorología, podemos definir el tiempo climático. El tiempo climático nos permite conocer las condiciones meteorológicas de un determinado lugar. Ahora, cuando hablamos del clima, es importante que tengamos en cuenta que existen unos elementos. Los elementos del clima son fenómenos meteorológicos dependientes entre sí, que sumados a los factores definen el clima de un lugar determinado. El primero de los elementos del clima es la insolación. ¿Qué es la insolación? Es la cantidad de calor solar que llega a la superficie terrestre y que irradia a las capas bajas de la atmósfera. Cada uno de los elementos del clima tiene un instrumento que permite realizar su medición. En este caso, la insolación se mide a través de un heliógrafo y se mide en unidades de horas por día. Tenemos también la precipitación. ¿Qué es la precipitación? Es la caída al suelo de agua contenida en la atmósfera. Esta puede ser en forma de agua, de nieve, de bruma o de rocío. Cuando se genera un proceso de precipitación es porque la atmósfera está en un estado de saturación máxima y por eso pues es que la cantidad de agua empieza a precipitarse o a caer sobre la superficie de la Tierra. Esto se mide en milímetros y se mide a partir de litros sobre metros cuadrados de superficie. En este caso, el instrumento que nos sirve para medir la precipitación es el pluviómetro. Entonces este pluviómetro nos mide la cantidad de litros que caen en un metro cuadrado de superficie. Otro de los elementos del clima es el viento. El viento es el movimiento de aire de la atmósfera y se mueve de zonas de alta presión a zonas de baja presión. En este caso es importante que tengamos en cuenta que el viento es tridimensional. ¿Por qué? Porque tiene velocidad y tiene dirección. La velocidad se mide con un anemómetro y la dirección se mide con una veleta. Otro de los elementos es la humedad, es la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. Es importante que tengamos en cuenta que a mayor temperatura, mayor cantidad de vapor de agua. La humedad se mide
en porcentaje y se mide a través de un higrómetro. Otro de los elementos del clima es la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. A mayor temperatura, mayor presión. Por eso es que podemos sentir mucha mayor presión en una zona que se ubica cerca al nivel del mar, por ejemplo, Cartagena. En Cartagena pues tenemos una mayor presión y por eso sentimos como ese mayor peso sobre la superficie de la Tierra. La presión atmosférica se puede medir en milibares, en pascales o en hectopascales a través de un barómetro. La nubosidad, por su parte, es la fracción de cielo cubierta por nubes. Cuando nosotros vamos a medir la nubosidad, debemos dividir el cielo aproximadamente en 8 partes, por eso se dice que se mide en octas. Es un valor muy subjetivo porque pues normalmente el observador puede tomar una medida diferente a la que podría tomar otra persona. En este caso, pues cuando el cielo está totalmente nublado, se dice que hay una nubosidad de 8 octas, es decir, que todo el cielo está totalmente cubierto. Uno de los factores del clima es la latitud. La latitud es la distancia angular entre un lugar y la línea del ecuador. Se mide en grados, minutos y segundos, como podemos ver acá en la imagen. Tenemos diferentes zonas latitudinales. Primero tenemos una zona cálida, que es la que se ubica en las zonas cercanas al ecuador. Tenemos unas zonas templadas tanto al norte como al sur y tenemos unas zonas frías que son los polos. Otro de los factores del clima es la altitud. La altitud es la distancia vertical de un punto con respecto al nivel del mar. ¿Sí? En este caso, aproximadamente cuando nos desplazamos 154 metros altitudinales, varía la temperatura en un aproximado de 1 grado Celsius. Por eso se considera también que la altitud es uno de los factores modificantes del clima. Otro de los factores del clima es el relieve. El relieve pues funciona como una barrera natural para el movimiento de las masas de aire. En este punto, las diferentes barreras fisiográficas que existen en un determinado lugar nos pueden permitir el paso o no de las corrientes o las masas de aire frías o calientes. En este punto también podríamos hablar de una barrera que impide el paso de la precipitación. Por eso el relieve es otro de los factores del clima. Ahora bien, tenemos las corrientes marinas, que son las que se encargan de distribuir la temperatura del agua por los diferentes lugares del planeta. Las corrientes marinas pueden ser frías o calientes y pues modifican también la temperatura de un lugar determinado. Una de las corrientes más conocidas y que tenemos acá cerca a nuestro país es la corriente de Humboldt, que se presenta en la costa sur del Perú. Pues es digamos como un choque entre una corriente fría y una cálida, y pues eso es lo que favorece que esta zona del Perú, del sur del Perú y del norte de Chile tengan una riqueza ictiológica como la que conocemos actualmente. Finalmente, la continentalidad. ¿Qué nos indica la continentalidad? Las zonas que se ubican al interior del continente son zonas también que tienen una menor oscilación térmica, es decir, menor variación en la temperatura. Por eso, pues también se considera uno de los factores del clima. En este punto estaríamos terminando esta parte de la rama de la geografía física, que es la climatología y que nos permite entender los diferentes fenómenos que se presentan sobre la superficie de la Tierra.